Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un estudio más aquí en Inverse en español, GIC Paraguay, para poder estudiar la lección de escuela sabática aquí contigo, con cada uno de los jóvenes y con las personas que van acompañándonos. Así que sean bienvenidos y que podamos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra. En este momento le quiero saludar a mi amigo ahí que está detrás, mi gran hermano Jonathan. Ya sos ya Ah, parte de la familia, ¿verdad? De Heise. Así es. Siempre agradecido, pastor, por la invitación. ¿Qué tal a todos? Hoy vamos a tener un lindo resumen de nuestra escuela sabática, ¿no? Así mismo, mi amigo Jonathan. Entonces, ¿qué te parece si para poder comenzar, el título dice un revés devastador? Justamente A estábamos ver. preguntando, ¿qué es un revés? Se viró ¿Mm? la tortilla, se dio vuelta la situación, Dios ¿verdad? mío. ¿Qué será que pasó? Pero para poder entender eso, ¿te parece si le pedimos la dirección de Dios, Jonathan? ¿Será que nos puede dirigir en oración? Vamos a orar. Querido Dios, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, porque estamos una vez más aquí, Señor, hablando de tu palabra, de la escuela sabática. Queremos aprender, queremos, Señor, también que todo lo aprendido podamos llevarlos a la práctica, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Jonathan, mira, ¿alguna vez vos te sentiste tan seguro de vos mismo que después de un triunfo te lanzaste de cabeza al siguiente reto, solo para Pa- enfrentarte a una humillante derrota? ¿Será que te pasó alguna vez? Pasa, muchísimas veces, mejor dicho. Sí, ahí Pasa. cuando jugábamos las retas de fútbol, la verdad, ganábamos todo y de repente nos tirábamos y nos animábamos y perdíamos peor todavía después del siguiente, ¿verdad? Imagínate. Ahora, imagínate cómo Josué se sintió. La lección pasada habíamos hablado justamente cuando el pueblo de Israel había derrotado a quién, a Jericó, ¿verdad? Un pueblo enorme que se preparó con todo, que levantó grandes muros, que era impenetrable e imposible. Ahora, solamente con el poder de Dios ellos pudieron derrotar a Jericó. Y ahora le venía una importante lección justamente tanto a Josué como líder y al pueblo de Israel. Porque te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué revés, mi amigo Jonathan, contribuye justamente a la derrota de Israel? Después de Jericó se fueron para tratar de conquistar Jai. Y Jai Ay, cuenta la Biblia ahí en Josué que era un pueblo casi muchísimo más pequeño de lo que era Jericó, ¿verdad? así es, pastor. Bueno, Ujú, realmente en esa parte yo encuentro dos razones principales, ¿no? Del por sí. qué fue que ellos fueron derrotados. Por eso quiero que me acompañen ahí en Josué capítulo 7 versículo 1. Primero vamos a leer y después Ok, vamos a versículo 3. Bueno, ya. leo acá el capítulo 7 versículo 1 de Josué dice, pero los israelitas pecaron, dice, en las cosas condenadas a la destrucción, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas y el enojo del Señor se encendió contra los israelitas. Acá Ujú, nosotros podemos ver la primera razón. ¿Cuál era el mandato de Dios cuando fue destruido Jericó? Dios mandó que nadie tocase, nadie llevase nada para sí, que todo fuera destruido. Y lo que no era destruido iba a ir para el santuario, ¿no? Para Dios. Pero lastimosamente encontramos que Acán, dice acá un personaje que encontramos en esta parte de la tribu de Israel, de la tribu de Judá más bien, ¿no? Él ujú, agarró para sí, había sido cosas que no debería haber hecho. Entonces, la ujú, primera razón encontramos acá, que él había agarrado ahí y eso acarreó consecuencias. Entonces, la segunda razón, ahora vamos a ir ahí en el tema que comenzamos ahí de la confianza, ¿no? Porque en la ujú, segunda nosotros encontramos que ellos iban a ir a atacar a Jai, dice, se fueron a ujú. reconocer ahí el lugar y encontraron que los de Jai eran realmente pequeños, que no eran Chiquitito. muchos.
eran chiquitos. Entonces ellos dijeron, bueno, esto nomás son. Y mira lo que dice Josué, ¿no? Dice el versículo Sencillito. 3. Al volver a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino unos 2 o 3 mil hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo, porque allí son pocos. O sea, Ujú, ellos fueron, qué diferencia, ¿no? Con la primera vez que entraron a Canaán, recuerdo los 12 espías, que ujú, ahí eran grandes, esto y lo otro, y dijeron, pero esta vez fueron a un pueblo y vieron que eran pocos y se ujú. confiaron tan que dijeron, mira, mandá a 2.000, 3.000 personas, que eso facilito lo agarramos. Mandamos el diez Pero por ciento de nuestro ejército nomás, más o menos así, dijo, ¿verdad? Sencillo. más sencillito, ¿Eh? pero lastimosamente vemos que eso acarreó, qué fue lo que pasó. Murieron básicamente muchos ahí, huyeron de la presencia de Jai, los persiguieron. ¿Por qué? Porque uno, habían fallado en hacer lo que Dios mandó no hacer. Y la segunda, Ujú. es que ellos mismos se confiaron, en vez de confiar en Dios, se confiaron en ellos mismos. Y Confiaban en su ahí, fuerza. el gran Así error, ¿no? mismo. Las dos razones que yo encontré ahí, pastor. Así mismo, Jonathan. Y entonces, ¿cómo y por qué, Jonathan, el pecado de Acán afectó la relación de Dios con toda la nación? ¿Por qué será que le afectó todo el pecado de una sola persona? Interesante porque, en primer lugar, nosotros hay que entender que ellos, por más que era individualmente el pecado, afectaba a toda la tribu, a toda la tribu, a todo el pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos básicamente eran como una familia, ¿no? Nosotros sabemos Ujú. que en una familia, cuando alguien comete errores, eso no solo le afecta a esa persona, afecta Claro, le también a afecta a la todo alrededor. a todo alrededor ahí. Entonces vemos acá que eso fue lo que pasó y mira lo que dice acá en Josué capítulo 7 versículos 11 y 12. Me gusta cómo lo expresa Dios ahí. Porque dice así, el 11, Israel ha pecado, han quebrado mi pacto que les había mandado, han tomado de las cosas condenadas, han hurtado, han mentido y aún las han escondido entre sus enseres. Por eso los israelitas no podrán enfrentar a sus enemigos, sino que ante ellos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser condenados. Ni estaré más con ustedes si no destruyen de su medio las cosas robadas. Acá interesante porque, como dijimos, el pecado de Acán no solo le afectaba a él, afectaba a todo el pueblo, porque ellos Ujú. eran, como dijimos, como una familia. Entonces, lo que hizo Acán, agarró a las consecuencias, le agarraron todo el pueblo. Y lastimosamente Acán ni aún así se arrepintió, porque acá vemos que fue lo que Dios mandó pedir que se hiciera. Dice que se destruyan las cosas robadas. Pero Acán, ¿qué hizo? Calladito, Guardo. Ujú. nada. Y eso también trajo consecuencias a él y a su familia también. Así Entonces, mismo. esa fue la razón del por qué afectó a todo el pueblo el pecado de Acán. Así es. Entonces, lastimosamente, realmente el pecado puede realmente ser como una manzana podrida, que si la metemos en medio de manzanas sanas, eso puede Así, ir poco a poco afectando a todas las demás manzanas que están alrededor. Y eso fue lo que así, pasó con Acán justamente. Y lastimosamente eso puede ocurrir hoy en día en nuestras iglesias, ¿verdad? Si es que nosotros seguimos todavía teniendo de repente o no haciendo la voluntad de Dios. Ahora, por último, Jonathan, ¿verdad? Ellos fueron y tuvieron que otra vez, después de destruir, ¿verdad? Tanto la maldición, ¿verdad? Como la persona que, porque ahí nosotros vemos justamente en Josué 7 lo que pasó, que no solamente afectó a Cam, sino también afectó a quién, a su familia, ¿verdad? Y todos fueron destruidos, porque la familia, ¿qué pasó? La familia sabía lo que Acán había hecho. Y ellos se no habían callaron. condenado eso, dice la lección. Entonces, cuidado con ocultar los pecados de otros también.
Siempre hay que Así. tratar de hacer lo correcto. Ahora, para terminar, ¿por qué Josué lo arriesgó todo para adentrar a todo el campamento de Israel en territorio enemigo después de todo lo que ocurrió? Algo interesante de lo que ocurrió en esa escena, ¿no? Ahí podemos ver el capítulo 8 de Josué, versículo Ujú, 30 que viene ahora el 30 y después el 32. Dice así el 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Acá dice que Josué había hecho, después de pasar el Jordán, un altar. ¿Por qué? ujú, Porque Moisés había mandado hacer eso, ¿no? Moisés, siervo de Dios. Entonces, él hizo ese altar y también da referencias de que hizo algo más ahí, que ahí vemos ujú, en el versículo 32, que dice, también en presencia de los israelitas, escribió allí sobre piedras una copia de la ley de Moisés. O sea, en esas piedras, en ese altar que fue edificado, que nosotros conocemos que los altares eran edificados anteriormente para poder consagrar y decir que ese lugar es del Señor y que el Señor les ujú, está dando ese lugar. Entonces vemos ujú, desde Abraham, Jacob, todos los patriarcas, vemos que hacían también esto, porque como dijimos, era en referencia de que Dios le había dejado ese lugar. Y también ujú, en esta parte interesante porque escribió una copia, dice ahí, de la ley Josué. ¿Para qué hizo eso Josué? ¿Por qué? Porque lastimosamente como seres humanos nosotros somos bien olvidadizos, ¿no? Somos bien vale. olvidadizos. Si algo no nos está recordando todo el tiempo algo, nos terminamos olvidando. Es por eso Y que Jonathan, claro, mira, Josué creo que tuvo lección aprendida porque para ir a Jai medio que se olvidó, ¿verdad? eso, De entregarse directamente a Dios. Después tuvo que hacer lo correcto y también entregarse a Dios y ver, porque si él hubiera primero consultado a Dios, capaz Dios antes de ir a Jai le hubiera dicho que ya había un pecado dentro de Israel para poder así hacer, es, pero no. Como dijimos al principio, ellos se confiaron. Entonces, ahora, ¿por qué se lanzó nuevamente a territorio enemigo? Porque ya hizo lo correcto, ¿verdad? Ya hizo lo correcto así que vos leíste ahí, ¿verdad? Así es. que, cerrando todo esto, ¿verdad, Jonathan? ¿Qué nos toca a nosotros como jóvenes justamente sacar de todas estas lecciones? Bueno, para mí, pastor, lo esencial es que nosotros podamos siempre tener presente las cosas que debemos hacer, nunca confiarnos en nosotros mismos ni en nadie más que no sea Dios. Ujú, Consultar a Dios, porque somos jóvenes y muchas veces como jóvenes queremos pensar que lo sabemos todo o que vamos a ser mejor de lo que fueron los demás anteriores, sí, ¿no? Pero la realidad no es así, es bueno escuchar consejos y es bueno, es mejor aún escuchar a Dios. Entonces, ujú, ese sería mi excelente. consejo para los jóvenes, para nosotros mismos, ¿no? Así mismo, mi amigo. Entonces, querido joven, hay que estar escuchando, adulto, niño que está viendo, acuérdense, lo material se queda. Ahora, mi corazón y mi vida y mi mente tengo que preparar para vivir confiadamente en quién, en el Señor. Cuidemos de cometer pecados ocultos, que el Dios todo lo ve, que podamos realmente tener una conciencia limpia y empezar a caminar en los caminos de Dios. Y si vemos a alguien que está haciendo errado ocultamente, denunciémosle, hablemosle, hagámosle recapacitar que podamos hacer lo correcto, porque si no también estaríamos encubriendo cosas, ¿verdad? Terribles. Así que con este pensamiento, les invito entonces a poder orar para pedir la presencia de Dios y pedir que nos ayude realmente a poder tener una vida completamente entregada para Él. ¿Te parece, Jonathan? Inclinamos rostro para orar. Vamos a orar. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, te agradezco de estar aquí con mi amigo Jonathan, Señor, de poder haber compartido un poco la palabra. Tú escuchaste, Señor, este episodio de la historia de Israel, que fue un poco humillante, fueron derrotados por un pueblo pequeñito, pero sabemos que justamente a veces pareciera que las cosas más pequeñitas y más insignificantes pueden hacernos derrotar si no estamos contigo, Señor.
Así que por favor, ayúdanos a poder realmente recapacitar, a empezar a entregarnos ante ti y que podamos comenzar, Señor, a lo largo de esta lección que hemos aprendido, a poder confiar en ti plenamente. Bendícenos, guíanos y guárdanos. Todo esto te lo pedimos, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jonathan. Así que les invitamos a seguir viendo Inverse en español, GIC Paraguay, para poder seguir compartiendo la lección de escuela sabática. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.